Hola, hola, mi nombre es Mónica Solvas, espero que estés súper bien. Me dedico al liderazgo personal, he creado Metaliderazgo hace Lotus, ¿vale? O soy su guardiana, mejor dicho, que es el liderazgo personal desde la versión de la metafísica, de la física cuántica y de los registros akáshicos, o sea, trabajo con el campo cuántico unificado. Entonces, me paso por aquí pues para ir explicando información que me han estado diciendo los guías que se van a requerir, que se están requiriendo y que es importante que vayamos comprendiendo esto. Hoy vengo a hablarte de la importancia de entender la metáfora. Verás, la mayoría de las personas tienen un problema a la hora de encontrarse a ellos mismos, de ir hacia adentro, porque no se comprenden. Entonces, no se comprenden porque no entendemos cómo funciona el cerebro. No entendemos cómo funcionamos nosotros, no entendemos cómo funcionan nuestras tres brújulas, que es desde el campo físico, desde el alma y desde el yo soy. Son tres brújulas que van trabajando conjuntamente conforme vamos subiendo el nivel de conciencia. Entonces me dijeron, empieza a explicar esto, pero para empezar a explicar esto quiero que entiendas el idioma que hablamos nosotros desde el subconsciente muchas veces y que es el mismo que se utiliza en el campo cuántico unificado y es el mismo que utilizamos nosotros para escribir, por ejemplo, para escribir, para expresar historias, que es la importancia de entender la metáfora. Verás, la metáfora no es más que una imagen que representa una idea, una emoción, un sentimiento. Entonces, muchas veces nosotros internamente trabajamos con imágenes, pero el mundo espiritual, cuando se comunica con nosotros, una de las maneras que tiene más fácilmente de hacerlo es a través de la metáfora, porque lo que está utilizando es nuestro cerebro. Entonces, no todo el mundo ve, pero la mayoría de las personas, y sobre todo si meditas, si estás en el trabajo personal, ¿no te pasa de decirle algo a alguien y que esa persona te diga, ay, cómo necesitaba esa información? La estás canalizando. Pero claro, aquí entra un poco la historia de cómo canalizamos, de qué manera. Se están abriendo los registros akáshicos solos. Quiere decir solos porque hay explosiones que son solares, que lo que hace es entran dentro de nuestra célula tiene un núcleo y esa explosión, que es como un boom boom, que hace así, ¿vale? Lo que hace es abrir esa información y esa información que se abre en el ADN. Tienes que saber que eso cada vez se estudia más, pero tiene muchos detractores y no, y entonces aquí están luchando cada cual para el punto de vista que él tiene, que es perfecto, pero existe el ADN chatarra, que es el 99,9% de nuestro ADN, que ya es decir, o sea, que estamos hablando que se ha descubierto de nuestro ADN un mínimo. El resto que no sabían qué hacer lo llamaron ADN chatarra. Los rusos y los americanos fueron estudiando más y se dieron cuenta de que había información del subconsciente que iba pasando de generación en generación, que es la información que trabaja el campo cuántico unificado, y que esa información se llama ADN espiritual. Cada vez más hay niños que tienen una apertura donde en lugar de tener 2 hebras de ADN ya se han encontrado niños que tienen 3 y 4. Eso quiere decir que nuestro ADN va evolucionando. Ese ADN básicamente, cuando hay una explosión solar, cuando hay un reajuste energético, lo que hace es entrar la información en el núcleo de la célula. Esta célula genera un movimiento vibratorio que los electrones se encargan de ir transformando la biología. Y eso, a nuestro parecer, o como nosotros lo trabajamos, se llama información cuántica, que sale del campo cuántico unificado, que es lo mismo que los registros akáshicos, o sea, podemos llamarlo como queráis, pero es lo que es. Entonces, por eso se dice cada vez más que esa información se está requiriendo, porque es una manera de evolucionar nosotros como especie. Entonces, entender esto y entender cómo nosotros nos trabajamos desde el liderazgo, ¿vale? Y que cada vez es más abierto y que entendemos que la ciencia física cuántica está explicando esto desde la visión del observador y que entramos en el núcleo del campo cuántico para recibir esa información, es importante que entendamos que nosotros, cuando hay una apertura de registros akáshicos, no es más que nuestra célula entra la luz en ese centro de la célula, se abre esa información y
es información que nosotros recibimos. Muchas veces, ¿cómo se recibe? Pues en forma de imágenes. Pero a veces las imágenes transmiten una información. Te voy a poner un ejemplo. Cuando a mí se me abrieron los registros akáshicos, que se me abrieron solos, por eso me puse a estudiar, porque necesitaba entender qué me estaba pasando, y había ciencias que lo estaban avalando, ¿vale? Como la bioneuroemoción o biodescodificación. También existía la física cuántica, ya había leído un poquito del observador y entonces necesitaba esa información. Empecé a tastear un poquito la información que estaba recibiendo. Entonces empecé a darme cuenta, por ejemplo, que vino una persona que yo conocía y me dijo: Mónica, quiero estudiar 2 cosas, no sé cuál estudiar. Y yo decía, bueno, pues cualquier información. Dice, ¿pero te llega algo? Y entonces yo vivo en una zona donde hay muchas chimeneas industriales. En Tarrasa hay una zona donde se trabaja mucho la industria, cerca de Barcelona. Entonces se han quedado pues chimeneas enormes. Sin embargo, cuando yo hice la pregunta, que iba andando por la calle, o sea, no estaba en estado meditativo, iba andando por la calle, hice la pregunta, dejé la mente en blanco y me dibujaron, me pusieron delante, ¿vale? Aquí, en mi cabecita. Y eso, si trabajáis PNL, sabéis que tenemos esa pantalla aquí que nosotros vemos, que salía una chimenea. Esa persona resulta de que cuando yo le dije que era la chimenea, me dijo, ah, ya sé, es que una de las profesoras se llama Chimena. Entonces, era la manera de responder. A veces no entendemos la información e intentamos ponerle cabeza. Y es cuando nosotros le quitamos esa validez, esa certeza, porque dudamos de nuestra manera de gestionar esa información o si nos la estamos inventando. Porque no tenemos información, no nos han enseñado esto desde una manera natural. Pensamos que tenemos que entrar en registros akáshicos, tenemos que estar en un estado meditativo. Yo canalizo y no tengo que estar directamente enchufada. Sí es cierto que cada día tengo el ritual de limpiar mis chakras, de equilibrarme, de estar en mi centro, y entonces tengo esa capacidad porque la he ensayado mucho, y eso se aprende, se enseña. Es muy importante que vayamos entendiendo esto, porque las personas que no se entienden, que no se comprenden, que empieza una apertura de lo que genera esto, con este caos que es dudar de nosotros y con ese dolor, que quiero que te imagines que empieces a decir, me estoy volviendo loco. Entonces la apertura no está siendo natural, y obviamente como canalizamos en función de lo que nosotros sentimos o en la función de cómo nosotros vibramos, si yo empiezo a entrar en pánico, en estado de pánico, lo que voy a empezar es canalizar cosas que me van a dar miedo, y en lugar de acompañarme voy a ir generándome más y más miedo, lo cual quiere decir que voy a empezar a vibrar en un estado vibracional bajo, que lo que voy a canalizar va a ser bajo astral, y eso va a generar una apertura enfermiza y una manera de autogestionarme. Si tú quieres saber más sobre esto, ponte en contacto conmigo. Tenéis la opción de ir a Instagram, o que tenéis monicasolvas.oficial, y podéis contactar conmigo. Tenéis esta vía. Yo ya os digo, yo trabajo desde la visión de la cuántica integral, porque he estudiado, soy terapeuta cuántica integral, pero además trabajo los registros akáshicos y PNL, liderazgo personal, porque yo empecé con el coaching puro y duro porque era una herramienta que yo necesitaba. El coaching, bueno, desde la emocionalidad. Pero poco a poco mi vida me fue como pidiendo que ampliase. La información que hoy estoy recibiendo a través de los guías, que son esas conciencias que nos ayudan, que nos están guiando en todo momento, que nos dan información, no para que entremos en drama, sino para que nos sume, es normalizar todos estos procesos, acompañarnos con personas, que yo ya digo que yo ya lo hago, y que hay personas igual que yo, o sea, si tienes a alguien de confianza, hazlo, porque cuando se te abren los registros y entiendes un poco, porque lo estoy viviendo y formo a las personas para esto, y cuando ellos tienen la apertura de registros, lo viven con normalidad, porque ya saben de qué va y se ahorran ese mal trago, que eso luego muchas veces se complica y genera otras neuropatías más complicadas. Bueno, espero que esta información para estos días te sume muchísimo, muchísimo, porque hay ese eclipse con esa apertura y se está dando mucho estos cuadros que entramos en estos estados de pánico que, bueno, realmente son muy duros, y luego
poder revertir todo esto es toda una historia, porque esto no viene simplemente, grandes canalizadores se han estado negando a lo largo de los tiempos, con lo cual el mensaje se va recibiendo y cada vez sube de tono. Así que feliz día, espero que esta información te sume, que apuestes por ti, que crezcas muchísimo con todo lo que está pasando, que lo aproveches porque es un momento de máxima apertura, de apostar por nosotros a todas. Y si necesitas ayuda, por cierto, tenéis mi web www.monicasuelvas.com y ahí tenéis todo tipo de información, tenéis un blog donde he escrito temas para que os conozcáis un poquito más, que están súper fácil explicado, pero que lo que me interesa es que vayamos conociendo esa parte nuestra. Y si necesitas más ayuda, contáctame y hablamos. Tenéis este espacio de 30 minutos vía Zoom para hablar conmigo sin ningún tipo de coste para ver si necesitáis ayuda y si os puedo ayudar. Un besito enorme y apostar por vosotros. ¡Feliz día!